análisis y valoración de Piri de Dreamcatcher. Se puede decir muchas cosas de Dreamcatcher y cada una sería un elogio. Y no es de sorprenderse, creadas por Happy Face Entertainment y bajo un concepto ultra sexy. Mint, el girl group Don't Sign de Dasha Beth, se convirtieron primero en unas muñecas super cute, cuando las puritanas cadenas de televisión de Corea del Sur se negaron a transmitir Joker, para luego volver a transformarse cuando Happy Face se dio cuenta que el New Cute sería monopolizado por Showa Entertainment. Ahora no puedo decir el punto es que el concepto cute ya estaba ocupado, por lo que Mint se volvió a transformar. Pero esta vez lo pensaron mejor y buscaron algo que nunca fue visto en el K-pop. Aunque debemos confesar que es muy normal en el J-pop. Un concepto de pesadillas que mezcla rock con las canciones de musicales de Broadway y music videos que parecen películas de terror, sumado a coreografías ejecutadas como cuchillo alemán. Así surgió Dreamcatcher, un grupo que se transforma. Porque cuando lo pensamos bien y recorrimos tanto sus canciones originales como sus covers, si bien podemos decir que es música que podría llamarse rock, en principio no encontramos un concepto muy uniforme en Dreamcatcher. Pero si lo vemos de nuevo, encontramos que la transformación es el verdadero concepto de Dreamcatcher. Desde el tándem Chase Me Goodnight hasta Piri, vemos que Dreamcatcher siguió cambiando. Por suerte para Insomnia, en cada comeback el girl group liderado por Hugh fue presentando un nuevo concepto que las transforma y las lleva a buscar un nuevo muro para saltar. Y Piri no es la excepción, es Dreamcatcher evolucionando nuevamente. No hay que confundirse, Piri no es una canción revolucionaria, pero es un nuevo paso a la evolución de Dreamcatcher, con una fuerte influencia electrónica. Este camino acerca a las chicas un poco más al mainstream sin alejarlas de su vida alternativa al K-pop. Y llega con un estribillo que esta vez es muy pegadizo, con aumentos de la ansiedad con tonos de hip hop urbanos que podrían hacer saltar a la señora vaca si un peluche pudiera saltar. Piri es una canción perfecta para estos tiempos del K-pop. Viendo el video encontramos primero una estética minimalista, muy alejada de la slash movie de Chase Me, y con tonos muy bien contrastados entre el blanco y el negro, como si dos partes de la personalidad del grupo estuvieran en conflicto. Es como si el blanco quisiera volver a imponerse sobre el negro. Esto también lo encontramos en la canción, con un duelo entre la flauta que representa lo blanco y tranquilo en contraposición con la pared de sonido de guitarra y distorsiones que representa el negro y el mundo de las pesadillas. Es decir, que tanto la canción como el video nos están marcando que llega un momento de transformación. Estos puntos se refuerzan en la canción, donde encontramos dos duelos vocales. El primero enfrentando la voz clara de Sijeon con el vibrato de Junghyun, y el rap urbano y desenfadado de Gayeon contra la estructura y el carisma de Dami. Pero no es de sorprenderse que cuando vemos la línea de distribución de la canción encontramos que la segunda que más tiempo canta sea la líder Hugh. Hugh es siempre la narradora y cada vez que repite Piri, todo tu cuerpo te dice que algo se está acercando. La coreografía, como siempre que hablamos de Dreamcatcher, es uno de los puntos fuertes y Piri no es la excepción. Ejecutada sin vida nos hace pensar que las chicas realmente están embrujadas o son robots. Lideradas por la sensualidad de Suga, la coreografía también muestra la dualidad entre el bien y el mal antes mencionada. Y vemos como cada uno de los pasos es ejecutado con una fluidez que no tiene puntos para envidiarle a cualquier coreografía de... Tampoco puedo decir... Piri es el primer comeback de 2019 de Dreamcatcher y vuelve a mostrarnos una transformación. Hubiera sido fácil para Min quedarse con un grupo sexy y venderle miles de posters de Hugh a los otakus pervertidos. Hubiera sido muy fácil para Dreamcatcher quedarse en un grupo heavy y ser las metaleras del K-pop. Hubiera sido fácil quedarse a dormir en un estilo casi exitoso para una agencia mediana. Pero Happy Face y Dreamcatcher tienen otros planes. Su fandom se llama Insomnia, y eso es entendible. Dreamcatcher nunca se va a dormir en un estilo por más exitoso o viable que parezca. Adoptar un solo concepto es para Dreamcatcher una pesadilla, porque Dreamcatcher es un grupo que se transforma para mantenerte vivo y despierto. Yo soy Lola y ella es la señora Vaca. No olvides suscribirte al botón rojo de acá abajo y activar la campanita. Tampoco olvides darle manita arriba al video si te gustó y compartirlo con todos tus amigos. Nos vemos la próxima. ¡Chao!